El fabricante explica su solución como el fabricante. Cuando traemos a un consultor, estamos esperando que nos explique las cosas de manera diferente. Ya no hablamos nada más de desarrolladores nosotros, los ingenieros duros de código, sino que también hablamos de que la gente que está involucrada en las áreas estratégicas de las organizaciones, pequeñas, medianas, grandes, tendrán que empezar a entender, que van a tener que aprender que la nube hoy te puede automatizar procesos de manera muy sencilla y que cuando estás en un proceso de crecimiento, cuando eres una empresa pequeña, te puedes apalancar de ello, así como hoy entiendes clarísimo que necesitas un correo electrónico, una página web y que tus documentos los tienes que escribir en un Word para poderlos entregar a tu cliente y que no le vas a entregar una hoja escrita a máquina de escribir tradicional. Ahora ya vamos para ese cambio, que la gente entienda que hay este tipo de procesos y regresándonos hacia cómo generarle valor, pues no importa el tamaño de quien te encuentres, no te cierres como empresario a decir, este cliente no lo atiendo absolutamente porque no me genera valor. Antes de continuar con el podcast, tengo un llamado a ti, emprendedor y empresario, que buscas crear una aplicación móvil o una plataforma web. En Decode podemos brindarte un acompañamiento en todas las etapas del desarrollo de tu aplicación. Pide tu asesoría gratuita registrándote en el enlace que viene en la descripción. Continuamos con el podcast. ¿Qué tal, comunidad? El día de hoy quiero presentarles a la empresaria Fátima Blancas. Ella estudió la carrera de informática en la Universidad La Salle, México. También estudió la dirección de empresas D1, cuenta con el premio Microsoft MVP y una certificación en fundamentos de Scrum. Actualmente es directora general de la empresa IT Proof, que cuenta con más de 8 años de experiencia brindando soluciones de tecnología digital a sus clientes. Fátima, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Jonathan, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y con toda la comunidad que está escuchando este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Fátima, para iniciar este podcast, me gustaría, y bueno, con la finalidad de conocerte un poquito más, me gustaría preguntarte cómo es que nace en ti el interés por dedicarte a la tecnología digital. Bueno, es que cuando yo decidí que quería dedicarme a ramo de tecnología, todavía era muy joven. Puedo decirte que fue más una situación de interés tradicional, podríamos llamarlo. Yo sabía que quería estudiar algo que me permitiera moverme rápidamente entre una compañía y otra, aunque cuando yo decidí la carrera todavía Internet estaba en sus comienzos. Era difícil que tuviéramos Internet en todas las casas, era difícil que todas las casas tuvieran una computadora y a mí me parecía fascinante lo que podíamos hacer a través de, pues en ese entonces todavía utilizábamos sistemas operativos de código. Cuando tuve que decidir cuál era la carrera a la que me iba a dedicar, sabía solamente que quería algo diferente, algo que me permitiera más retos, que fuera un poco distinto a lo tradicional. Y era fascinante para mí ver cómo podíamos hacer grandes cosas, aunque no teníamos todos la facilidad de tener internet como ahora, y tampoco todas las casas tenían computadora. Ver que podíamos hacerlo a través de comandos, porque entonces los sistemas operativos tampoco eran de ventanas como ahora. Era increíble para mí poder darle instrucciones a la computadora y empezar a ver que pasaba algo. Y fue así que decidí en algún momento estudiar tecnología y pues bueno, el camino poco a poco se fue dando. Ah, padrísimo. No, pues qué padre. Sí, yo creo que eso motiva a las personas que nos dedicamos a tecnología, el poder dar esas instrucciones y ver un resultado que dé pues una computadora como tal, ¿no? Y el beneficio que se le puede dar a las personas. Y bueno, Fátima, pues me gustaría continuar preguntándote ¿cómo es que nace la idea de crear la empresa IT Proof? ¿Cómo es que surge la idea? Eso fue... Primero tengo que decirles que yo vengo de una familia empresaria. Mi familia, desde que yo recuerdo, ha tenido diferentes giros de negocio y he estado muy acostumbrada a ver cómo podemos liderar personas, cómo podemos entre todos colaborar para llegar a un objetivo en común.
Pero como consultor estuve trabajando durante muchos años en una empresa que se encontraba en Coyoacán, que es una delegación de la Ciudad de México, pero me tenían que asignar a diferentes proyectos en diferentes partes de la ciudad. Yo tenía carro en algún punto y aún así implicaba grandes cantidades de tiempo perdidas en el traslado. Para cuando yo me di cuenta que había una posibilidad de empezar a trabajar remoto, es decir, en línea, yo pensé que podríamos ser una oportunidad de talento, digamos, de captación de talento para todos los que estaban en el extremo sur de la Ciudad de México. Me parecía que no podíamos simplemente quedarnos con la opción de, bueno, el trabajo para que sea viable, para que esté económicamente, digamos, a nivel en cualquier sector, pues que solamente pudiera ser en el sur, en el centro de la Ciudad de México. Así que así fundé IT Proof con la ayuda de las herramientas que ya había para colaborar en línea. Esto les hablo de hace 10 años que nació la idea y al cabo de año y medio más o menos que empecé a formar ese modelo de negocio, todavía un poco burdo, porque como lo digo ahora, yo solo sabía que sabía hacer lo que me encantaba hacer, pero no sabía vender, no sabía generar una propuesta, sabía levantar un requerimiento técnico, pero eso es un poco lejano todavía a poder medir cómo poco a poco tienes que impactar eso en las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Eso lo he ido aprendiendo al paso de los años y fue por eso que incluso he tomado algunos cursos especializados como el D1 que tomé hace algunos meses, porque me permitió ya entender mucho más de cómo se vinculan todas las áreas de la empresa. Pues la razón número 1 fue crear oportunidades de empleo competitivas para la gente que está en el sur de la Ciudad de México. Y creo que hasta el momento vamos muy bien. La gran mayoría de la gente que colabora conmigo le colabora a distancia y los resultados ahí van, poco a poco. Excelente, excelente. Entonces, digamos que la empresa como tal ayuda a los profesionales de TI para poder conectarlos con las empresas que tienen esta necesidad de talento especializado, ¿no? Está padrísimo. Si mal no entendí. Nosotros somos una consultora especializada en desarrollos a la medida basados en la nube y eso es lo que nos brinda la facilidad también de que los proyectos que las organizaciones requieren con nosotros se puedan realizar a distancia. De hecho, la gran mayoría de nuestros clientes no están en la Ciudad de México, están en otras ciudades y se presta justamente por todo el modelo en cómo nosotros desarrollamos. Perfecto. Me gustaría hacerte otra pregunta. De acuerdo a lo que tú me estabas comentando, y es cierto, cuando inicias una empresa, te toca hacer pues un poquito de todo, de la mayoría de las áreas. Y me gustaría preguntarte, bueno, actualmente eres la CEO de la empresa, pero me gustaría saber cuáles son los retos que se te presentaron cuando asumiste ese puesto en tu empresa. Al principio, como bien lo dijiste, creo que la gran mayoría de las empresas empezamos en pequeño, es decir, somos quien genera la propuesta, quien lidera el proyecto, quien está detrás de los procesos de facturación y de cobro y que, bueno, hace toda la dispersión. Pero, pues poco a poco las propias necesidades de crecimiento que vamos buscando, porque no podemos quedarnos con un solo tamaño, si es que realmente queremos generar el impacto, tenemos que ir pensando poco a poco en delegar. No es fácil y me parece que para los emprendedores, y lo voy a llamar, primero somos emprendedores y luego nos volvemos empresarios al momento en el que tratamos de institucionalizar nuestras empresas, pero cuando somos emprendedores, soltar no es fácil. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que alguien venga y nos cuestione. Nos cuestione en cómo queremos dirigir la organización, cómo estamos pensando que va a haber crecimiento para nuestro equipo. Es más, siquiera estamos pensando en que eso se va a dar y lo tenemos en el mapa. No lo tenemos. Los retos más grandes han sido justamente soltar, dejar que haya alguien que esté a nuestro lado, que cuestione nuestras decisiones, que venga a contribuir y que no te sientas atacado, porque la empresa es un ente separado de ti. No eres la empresa es una cosa que le has dado vida, que sí, tú estuviste ahí, nació a partir de una idea que tú tuviste, pero en el momento en el que le echaste a andar, ya,
es otro boleto, es tu hijito, sí, pero así como los hijos vuelan, así las empresas tendrán que crecer. Y esa es la parte más compleja, darte cuenta que le tienes que ceder gran parte de la responsabilidad en diferentes áreas a alguien más y que probablemente ese alguien no va a estar de acuerdo con las decisiones que tú tienes y que entonces tendrás que estar abierto a escuchar. Me parece que es lo más duro. Hoy como directora ya es un poco más fácil porque el equipo que hemos formado ha tenido a bien, pues puedo decirlo de esta manera, entender mis diferentes etapas como directora de la empresa. Vas madurando y quien ha estado en mi equipo lo ha visto. Poco a poco he tomado diferentes facetas como líder, pero creo que hoy somos un equipo muy sólido gracias a que he tenido en algún punto quien me pudo decir que mis áreas de oportunidad eran muchas y pues tuve que trabajar en ellas junto con todos. Excelente, tocas un punto bastante interesante y yo creo que importante, lo de saber delegar esas actividades a colaboradores que tienen, por decirlo así, una mejor capacidad en ciertas áreas porque se enfocan en ello por completo. Está padrísimo y yo creo que es un reto que la mayoría de los emprendedores tienen al inicio, ¿no? O sea, es complicado dejar esas actividades porque uno erróneamente piensa que lo hace mucho mejor que los demás y no es cierto. Los beneficios se ven cuando sueltas o empiezas a delegar, ¿no? Está interesante. Y bueno, Fátima, me gustaría preguntarte sobre otro tema que es relacionado a, te pongo un ejemplo. Nosotros como ingenieros en tecnología, cuando vendemos un servicio a clientes, a empresas, se lo vendemos a personas que no están familiarizados con términos técnicos. Tenemos que explicarlo de manera digerible para que puedan entender los beneficios y el cómo funciona esa tecnología. Mi pregunta sería, ¿cuál es tu experiencia cuando empezaste a explicarle a estos empresarios el beneficio de implementar estas tecnologías en su empresa, ¿no? ¿Te costó? ¿Fue complicado? Adelante. Gran pregunta, Jonathan. Creo que lo dijiste muy bien. Como ingenieros, como licenciados en informática, desarrolladores o el punto que te toque, amamos la tecnología. Y para nosotros es súper natural cada una de las funcionalidades que queremos mostrarle a nuestros clientes. Y es difícil soltarse y explicar las cosas en términos del negocio. Pero cuando das el salto, empiezas a tener un poco más de impacto y justo empieza a generarse una cadena interesante. Ahí te he de decir que me ha costado mucho trabajo porque al principio sí estaba muy acostumbrada a hablar solamente en términos técnicos y decir lo que me tocara explicar, no importaba si era un cliente, digamos un director de tecnología, un gerente de algún área específica, pero de tecnología, o fuese un área completamente usuaria. Y aún así yo hablaba en los mismos términos. Le decía exactamente el mismo speech al director de TI que al usuario del área que tocara. Hasta que un día alguien me dijo, el fabricante explica su solución como el fabricante. Cuando traemos a un consultor, estamos esperando que nos explique las cosas de manera diferente. La verdad fue un shock porque dije, caray, es que entonces no están viendo nada del valor que estamos tratando de transmitirles. Y eso se sumaba con que mantenerse al día de lo que está pasando en tecnología es muy complejo. Si queremos seguir en este hilo, en esta secuencia, digamos, de empresa que está generando negocio, tienes que estar al día, tú y tu equipo. Pero a los directores nos toca soltarnos un poco de los, digamos, los fierros profundos que nos encantaría saber todo, cómo funciona cada una de las características, pero pues no alcanza la vida o estás explicándole al cliente en términos del valor que tú ves para, primero, tu negocio y que si tú le estás viendo valor para ti mismo, ¿cómo vas a transmitir ese valor para él? ¿Cómo le estás aportando a que su proceso sea mejor, a que su captación de clientes sea mejor, a que quizá incremente en aquella métrica que tenga al año para facturación o a lo mejor para los procesos más básicos de algún área específica? Pero si tú logras ver cómo estás dando ese valor, va a ser mucho más sencillo
que le muestres a que simplemente le digas la característica, el esquema en el que yo te puedo decir que X tecnología te funciona. No es en términos, les digo hoy a los chicos, no es hablarles en términos de bits y bytes, es hablarles en términos de valor del negocio, que es muy difícil, porque además tendrás que entender en algún punto cómo se explicar a un giro de negocio de retail que a un giro de negocio de producción. No tienen la misma problemática, ni siquiera en una situación general que es la comunicación, ni, por ejemplo, la colaboración entre diferentes departamentos. Es entender un poco primero a tu cliente, es tratar de conocerlo y después hablarle en términos de valor para él. Porque de otra manera, no creo que se pueda. Hoy ya lo he comprobado. Sí hay una diferencia en que vayamos con el cliente a decirle cómo podemos aportarle, a que hablarle simplemente de funcionalidades, aunque nos encante y aunque nos cueste trabajo, hay que hacer la tarea 2 veces en ese sentido. Ok, está padre y yo creo que esto sirve también como un tip para todas las personas que se dedican o se quieren dedicar al tema de brindar soluciones digitales. Lo que dice Fátima está muy padre, hablarle al cliente en términos de funcionalidades o beneficios y no tanto de características, ¿no es así? Sí, cómo tu negocio se va a ver beneficiado. Con lo que yo te voy a generar, vas a reducir el tiempo en el que tus colaboradores están, haciendo ciertos pasos de tu proceso y por lo tanto te van a poder ayudar en esa otra área de oportunidad, de atención al cliente, de seguimiento, de cualquier otra cosa que tú necesites. Pero primero, no es llegar y decir, oye, esta tecnología que yo traigo es la única verdad en el mundo y estoy seguro que la necesitas. No, primero es escucharlos. A ver, ¿tú crees que tienes una necesidad? ¿Tú crees que la tecnología te puede ayudar? ¿Qué es lo que esperas? ¿Hacia dónde quieres llegar? Bueno, con esos resultados que tú me estás pidiendo que quieres obtener, ¿cómo yo visualizo que te puedo aportar? E incluso, es un poco complejo, pero tenemos que entender que no todas las empresas tienen el mismo tamaño y que por lo tanto no a todos les podemos adecuar la misma necesidad. Es decir, quizá haya alguien que sea una empresa grande y que tenga la capacidad de pagar un desarrollo a la medida, súper específico, con muchas características, súper automatizado, con esquemas de inteligencia artificial y todo lo que ustedes se quieran imaginar, pero porque ellos así lo necesitan y lo pueden, solventar. En tiempo, en recursos, porque no nada más es el tiempo que nosotros pongamos, también es el que ellos involucren a gente que entienda la necesidad que van a cubrir y que luego, por otro lado, probablemente tendremos empresas que son más pequeñas y que ahí sé que es un debate muy fuerte, que a veces es saber muy claramente a quién le quieres llegar y con quién quieres trabajar, pero por lo menos nosotros hemos tenido como filosofía no cerrar la puerta, es decir, si alguien vio nuestra solución y quiere algo similar, pero no es costeable para ellos, bueno, identificar cómo lo puedes orientar. Y a mí en esta parte me gusta mucho señalar la labor social. El reconocimiento que mencionaste que yo tengo como Microsoft MVP es justamente porque tratamos de llevar el conocimiento que tenemos, la experiencia que tenemos, al nivel de usuario final a todos los que lo necesitan escuchar. El que no sabe qué puede hacer con la nube, el que no sabe que hoy ya estamos en un proceso que está dando pasos agigantados porque está cambiando el estándar. Ya no hablamos nada más de desarrolladores nosotros, los ingenieros duros de código, sino que también hablamos de que la gente que está involucrada en las áreas estratégicas de las organizaciones, pequeñas, medianas, grandes, tendrán que empezar a entender, así como algún día aprendieron a utilizar Internet, empezaron aprendiendo Word y Excel, y que hoy es, digamos, un conocimiento estandarizado con todos los huecos que hay en las diferentes localidades del planeta. De alguna manera eso ya es un estándar. Hoy vamos por un estándar diferente. No se trata de, para todo, poner código. Se trata de que tú puedas aportar lo que sabes para que ayudemos a que se generen estos que les llaman hoy los Citizen Developers. ¿Quiénes son los Citizen Developers? Son los que van a tener que aprender que la nube hoy te puede automatizar procesos de manera muy sencilla y que cuando estás en un proceso de crecimiento, cuando eres una empresa pequeña, te puedes apalancar de ello. Así como hoy
entiendes clarísimo que necesitas un correo electrónico, una página web y que tus documentos los tienes que escribir en un Word para poderlos entregar a tu cliente y que no le vas a entregar una hoja escrita a máquina de escribir tradicional. Ahora ya vamos para ese cambio, que la gente entienda que hay este tipo de procesos. Y regresándonos hacia cómo generarle valor, pues no importa el tamaño de quien te encuentres, no te cierres como empresario a decir, este cliente no lo atiendo absolutamente porque no me genera valor. No, seguramente cada uno de nosotros en algún punto podemos aportar, aunque sea un poquito. Y con una persona que toquemos, esa persona en algún momento nos va a recomendar y se va generando una cadena, porque van a saber que tú eres el experto y si quieren algo específico de estas otras empresas que sí te pueden pagar un proyecto, va a llegar alguien que recomiende que tú estuviste ahí, que tú sabes este concepto. Me podría extender, Cristian, no sabes, esa parte me encanta. Sí, de hecho se nota que te encanta y yo entiendo porque aquí es donde le explicamos la infinidad de beneficios que puede tener un cliente a través de la tecnología. Y bueno, justamente retomando este tema, me gustaría preguntarte, porque yo sé que hay muchos emprendedores o empresarios que ya tienen sus negocios, están operando, tienen sus áreas realizando procesos tal vez de forma manual, ¿no? Con documentos físicos, pero quieren implementar tecnología, pero no saben, o sea, ¿cómo puedo yo beneficiarme de servicios en la nube? Me gustaría que pues nos platicaras un poquito acerca de cómo es o un ejemplo de alguna empresa que ustedes hayan ayudado en IT Group, para que los emprendedores y empresarios entiendan qué beneficio, cómo usar la tecnología a su favor. Creo que hoy, dada la democratización de este acceso que hay a las diferentes tecnologías, no importa la nube de la que estés hablando, llámese el fabricante que tú quieras, Google, AWS, Microsoft, cualquier otro que esté ahí open source, todos tienen una particularidad. Te ofrecen una serie de características que tú prácticamente de manera intuitiva puedes utilizar. ¿Dónde está digamos, clave para poder subirte a la nube? Que tú sepas qué quieres unir ahí, que tú sepas que hoy ya no dependes de que la información esté en un solo dispositivo y que de hecho, si hoy tu información está en un solo dispositivo, te estás limitando en crecimiento. Puede darse el momento en el que tú necesitabas compartir esa información y, no puedo hacerlo y me ha tocado ver muchas empresas, es que hoy no puedo pasarte ese documento porque está en la computadora de la oficina y a la oficina voy hasta el lunes. Y me parece sorprendente cómo hay todavía empresas súper exitosas, algunas que no son propiamente de, digamos, un giro pequeño y que no tienen este paso a la transformación digital, a todo lo que implica utilizar la nube. Y yo lo que creo primero es que no hay una conciencia de decir hacia dónde se está moviendo la tecnología y yo pienso que mi negocio no la necesita. Si yo pienso que mi negocio no la necesita, entonces no lo voy a ver como una característica que tenga que implementar. Pero tarde o temprano, la ola de movimiento propio del mundo me va a llegar. Y tal fue el caso que nos vino a mover la pandemia. La mayoría de la gente no estaba lista para eso y aún hoy, después de la pandemia, hay empresas que no están listas y que ni siquiera se han cuestionado por qué no tienen, por ejemplo, un servicio en la nube que te brinda seguridad. Tú como empresario, ¿qué es lo primero? Y decíamos hace un rato, soltar. Cuando damos nuestra información a un área diferente, contratamos a alguien para que me lleve la contabilidad, esté al orden todo mi departamento de capital humanos, el proceso de onboarding, el proceso de evaluación de desempeño. Si hablamos de otras áreas, quizá como el área operativa, la que nos corresponda, al final son procesos que nosotros conocemos de nuestra empresa, de nuestro giro. No importa si eres el sector de salud, si eres del sector de educación, si eres del sector de tecnología, es lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos procesos que le han dado fuerza a nuestra empresa y que conocemos nosotros. Lo dirían en otros términos, es nuestro knowledge. ¿Dónde estás salvaguardando ese knowledge? ¿A quién no le ha pasado que alguien renuncia, alguien se va y se lleva toda tu información? ¿Qué le diría a los empresarios que hoy no se han movido a la nube? Piensa en cuántas veces te ha costado
que la información que tú tenías en un dispositivo, cuando esa persona se fue, nadie tenía la contraseña o se llevó la computadora completa, y que hoy la nube te permite, antes que cualquier otro concepto de colaboración, de comunicación fluida y híbrida, etcétera, lo primero que te permite es, como empresa, tener seguridad de que los datos están en tu poder. Y eso a mí me encanta decirlo en los diferentes foros, porque ¿para qué quieres tener una colaboración fluida si el día de mañana no vas a tener el control de esa información? Y sin meterle tanto configuración, tú te metes a la nube, tú empiezas a utilizar un servicio de nube que venga integrado correo electrónico, la creación de documentos, repositorios, y tú en eso, al crear tú los usuarios que les estás asignando a tus colaboradores, en ese momento ya eres dueño de tus datos. Alguien se va, cambias la contraseña. No tienes que ser sumamente técnico para entender las interfaces que hoy nos proveen las nubes. Son mayormente intuitivas, pero sobre todo, asegúrate siempre de que tengas algún usuario administrador. Es sorprendente que no está documentada esa información, y que a veces cuando hablamos de el dominio, la página web, los servicios de correo electrónico, no los tengo. Y ok, como directores no nos toca verlo todo, pero por lo menos asegúrate de que haya alguien que lo tiene y que tú tienes acceso a esa información. Porque la nube es poderosísima y te va a dar grandes ventajas y te va a permitir obtener provecho de todo lo que hoy hablábamos de automatización con low code, estos citizen developers que mencionamos hace un rato, pero el mayor valor que yo le veo es la seguridad de tu información. Después, cuando ya crezcas, meter objetivos, medirlos, hacer métricas, poner diferentes indicadores, se puede, pero lo más importante es ser tú el dueño de tus datos, si no, estás perdiendo ahí mucho. Wow, yo creo que esa frase está padrísima, inclusive hasta me atrevo a decir que lo vamos a usar para un clickbait aquí de YouTube. El tener el control de tu información como empresario, eso yo creo que es súper importante. Ahorita yo creo que lo explicaste bastante bien, lo entendí, yo creo que la comunidad lo va a entender sin ningún problema, pero sí es cierto, o sea, imaginemos el caso de que tengamos a un líder, por ejemplo, de marketing, de ventas, y él tenga los indicadores de los clientes, el proceso de cómo vamos haciendo las inspecciones, y sabes que un día se va, se lleva el equipo y toda esa información la perdiste. Tú pagaste para tener esos datos, pagaste un sueldo, tal vez pagaste publicidad y se perdió. Pero con la nube, pues tienes la seguridad de que puedes acceder a esa información como tal. Entonces, pues este es un beneficio clarísimo, ¿no? El tener el control de tu información, como mencionas. Está padre. Eso a mí es lo que más me gusta de la nube, el poder que te da como líder de saber que la información ya no depende de una persona, sino de lo que tú tienes bajo esa, digamos, ese servicio. Y que cerrar las llaves es rapidísimo, es cosa de segundos y nadie se lleva nada. Y bueno, ya si le metes otros controles y te preocupas por etiquetar la información, y eso ya es otro boleto, no tienen que hacerlo al principio. Basta con que se suban a la nube, generen todos sus usuarios ahí. Desde el correo electrónico, cuando se van, se llevan los datos de todos tus clientes, el histórico de todo lo que hicieron con tus clientes, los documentos que se generaron. Pero con la nube es tuyo y él puede irse, ella puede irse, puede haber un proceso de despedida bastante noble, pero también, digo, los hay no tan nobles y hay que estar listos como empresas para todo. Lo decíamos y me gusta subrayar esto, porque a mí me costó mucho trabajo entenderlo, y los emprendedores que nos estén escuchando, por favor, escuchen nuevamente esta frase. La empresa no eres tú. Tenemos que entender que la empresa es un ente aparte. Y por lo tanto, así como protegemos a los miembros de nuestra familia, así también entendemos que al protegerlos no estamos, digamos, limitándolos a su crecimiento. Lo mismo pasa con la empresa. Pongamos los candados, pongamos los dispositivos necesarios para que la empresa crezca, pero la información siga siendo de la empresa, no tuya, de la empresa. Y haya quien la pueda controlar. Ok, perfecto, ¿no? Pues está muy interesante y yo creo que va a ser... esto que nos acabas de decir va a beneficiar mucho a emprendedores y empresarios para que se animen a implementar tecnología en sus negocios y cuidar esa información tan valiosa que está produciendo sus empresas. Y bueno, Fátima, ya para finalizar este podcast, me gustaría pedirte un consejo
para todos los emprendedores, todas las personas que quieren emprender un modelo de negocios digital, pero no saben cómo iniciar, no saben cómo empezar. En algún momento, en alguna entrevista, tú hablaste de incubar ideas y bueno, pues me gustaría que el consejo fuera más encaminado hacia ese tema. Creo que cuando tenemos la idea, lo primero que hacemos es soltar, digamos, en el momento en el que decides que le vas a dedicar tu tiempo, primero, pues empiezas, como les dije yo, a hacer lo que ya sabes hacer bien y crees que eso va a ser suficiente. Craso error. Cuando ya estás ahí te das cuenta que no es suficiente. Hoy que les digo a todas las personas que me piden ese consejo, incubar la idea. ¿Qué es incubar la idea? Sí, hay que arrastrar el papel con lápiz y todo. Hay que aterrizar las ideas. ¿Cuáles son mis fortalezas? Y de verdad, aunque suena súper teórico, sí tenemos que evaluar cuáles son las características que yo como líder tengo y cuáles son aquellas otras en las que voy a tener que poner más empeño, más esfuerzo, porque la empresa las va a necesitar, pero yo no soy tan hábil todavía para poderlas llegar. No quiere decir que al principio tienes que contratar gente, sino quiere decir que lo más recomendable es que hagas un curso. Hay muchísimas empresas que ofrecen el servicio de incubación. ¿Y qué valor te da? Que te hacen ver todas las aristas de la organización, todo lo que va a necesitar ese emprendimiento, porque en un primer momento es así, es un emprendimiento y tendrá áreas básicas que a veces no vemos. Lo mencionaste hace un rato, mercadotecnia. La gran mayoría de las veces no vemos que tenemos que tener una identidad, que en esa identidad se unirá con el área administrativa. ¿Cuál es mi visión, mi misión, mis valores organizacionales? Estoy sabiendo a dónde, porque cuando entremos a un área de a lo mejor empezar a integrar diferentes personas, ¿qué les voy a decir? ¿Quién soy? Cuando empiece a hablar con clientes, ¿quién soy? ¿Qué me rige? ¿Hacia dónde me estoy moviendo? ¿Cuál es mi objetivo en un periodo de 5 años? ¿A dónde quiero llegar? Y eso podríamos redactarlo, podríamos escribirlo de alguna manera muy general, pero cuando pasamos por un proceso de incubación, analizas cosas como el aspecto financiero. Ok, yo creo que en el valor de mercado, mi servicio, mi producto debería estar en X posición, pero cuando lo incubas, te das cuenta de la gran cantidad de cosas que estás dejando fuera. Yo sé que no todos tenemos la misma experiencia, cada uno de nosotros será fuerte según su producto o su servicio en diferentes necesidades, diferentes características, pero ver esa idea que tú tienes en un conjunto y escribirla es formidable porque le empiezas a dar forma a algo que en un momento dado va a empezar a tener un crecimiento real y lo vas a poder medir. Cosa que si lo emprendes sin incubar, como lo hice yo, pues lo vas a hacer, pero te vas a llevar 4 veces más tiempo. ¿Y por qué esperar a que eso sea tan doloroso y que muchas veces las empresas, por eso se habla de los horizontes de 2 años, de que las empresas no llegan a los 2 años? Si es verdad, un proceso de incubación te va a llevar tiempo, pero puedes hacerlo a la par de lo que hoy estás haciendo cuando todavía no quieres soltar, estás a lo mejor teniendo otro empleo, sigue en tu empleo y incuba tu idea para que cuando tu idea esté lista, entonces sí, cierras un capítulo de tu vida y abres otro, pero lo abrirás en un sentido fuerte que te permita realmente identificar qué es lo que quieres hacer, a que los emprendedores que empezamos sin eso, pues nos tropezamos muchas veces y muchos de nosotros pues no logramos pasar ese horizonte de 2 años y ya ni se hable del de 5, porque también nos quedamos a veces en el camino. O muchas veces pues son los dolores de cabeza tan fuertes que no había necesidad de pasar por allá, ¿no? Entonces, por eso sí, hoy a todo el mundo le digo, incuba. Haz tu modelo de negocio, esfuérzate mucho por dedicarle un tiempo específico todas las semanas. Así como regla, así como cuando ibas a la escuela y decías, tengo que estar todos los días en la escuela de 7 de la mañana a 2 de la tarde, o el proceso que tú tengas, el área que estés aprendiendo, así tiene que ser la incubación. Un día, un periodo de tiempo, todas las semanas hasta que ese momento llegue, estarás ya lo suficientemente fuerte para salir al mercado. Excelente consejo y bastante extenso para todos los emprendedores que tenían esa duda, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya no tienen excusa, emprendedores, ya escucharon a Fátima, busquen la manera de
incubar sus ideas. Y bueno, Fátima, ya para finalizar, ¿en qué redes sociales te podemos seguir? Me pueden encontrar en LinkedIn como Fátima Blancas V. Me pueden encontrar en Twitter como mi segundo nombre, Haidit BV de Blancas Velázquez, que son mis apellidos. Y también me pueden encontrar en Facebook como Fátima Blancas. Perfecto. De todas maneras, vamos a poner los enlaces de tus redes sociales en pantalla para que te puedan seguir y en la caja de la descripción. Y bueno, finalmente, Fátima, ¿algún anuncio que quieras hacer de algún taller, alguna charla, webinar de la empresa? Tenemos 2 eventos cercanos. Uno es el 19 de este mes, de agosto 2022, en la ciudad de Monterrey. Va a ser un evento híbrido en el que tendremos sesiones específicas de las tecnologías Microsoft, porque estos eventos los estamos organizando los Microsoft MVP de Estados Unidos y México. Y bueno, tendremos charlas desde cómo hacer tu modelo de negocio. De hecho, a colación de todo lo que hemos estado hablando, lo va a impartir una excelente directora de una empresa que está en Colombia. Es una mujer increíble. Escúchenla, no se pierdan su sesión. Tenemos sesiones de las últimas tecnologías que se han sacado, Power Pages, etcétera. Encontrarán gran cantidad de contenido. Te voy a pasar el enlace para que lo puedan ver. Y el 29 de octubre, 28-29 de octubre, estamos todavía por definir cuál de los 2 días, vamos a tener el mismo evento, pero en Ciudad de México, y esperamos poder recibir a más personas. En Monterrey estamos esperando 60 personas presenciales, tenemos 60 lugares, está prácticamente lleno ya. Y lo demás también es híbrido. Y en el caso de Ciudad de México, estamos esperando poder recibir 100 personas. Por eso nos falta todavía cuadrar la fecha, si es sábado o si es viernes. Pero por favor, regístrense, los eventos son sin costo y con toda la intención de que conozcan qué hay en estas tecnologías y cómo lo pueden utilizar a su favor. Lleven cuaderno, lleven su laptop, tomen muchas fotos, que también aunque subiéramos los videos, pues no hay nada como que en el momento que estás escuchando, a dónde te está haciendo clic para tu negocio, dónde tú estás pensando que esa idea puede impactarte. Entonces escríbelo y ya después ves otra vez el video y todas las notas que te podamos compartir. Ok, excelente. Pues ya escucharon, comunidad. Y bueno, Fátima, pues ya nada más te pediríamos más adelante en los enlaces de los registros para ponerlos en la caja de la descripción del video. Y bueno, Fátima, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y comunidad, me despido, nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.